Tayana del Diplomático. Está Alejandro Berkovich también ilustrándonos, bueno, recién lo decía Tayana, ¿no? El fin estratégico que tiene Malvinas como petróleo o económicamente, ¿no, Ale? Hoy Malvinas, Gustavo, es un emirato pesquero. En este momento hay en torno a Malvinas entre 100 y 120 barcos pescando ilegalmente. Por año extraen unas 200.000 toneladas de pescado. Para darte una idea cuánto es eso, en todo el mar argentino se extraen 900.000 toneladas. Fíjate vos la relación entre las poblaciones, ¿no? 3.000 son los kelpers, 40 millones somos nosotros. Gracias. Enseguida vamos con otro de los puntos que ha preparado Alejandro Berkovich para esta noche. Bueno, estamos con el comodoro retirado Roberto Brien. Gracias por venir, comodoro. Gracias por invitarme. Gonzalo Silvio Katz, excombatiente de Malvinas. Gracias, Silvio, por estar aquí. José María Ubaltón. Gracias, José María. Muchas gracias. Vino desde Embalse, ¿no? Embalse, ¿Viven en Córdoba. Embalse? Sí, así es. ¿Cuánto hace que viven en Embalse? 8 años. 8 años. Y también está Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Excombatientes de Malvinas La Plata. Gracias, Gustavo, por la gracias por invitación. estar. Comodoro, ¿cómo fue su experiencia de Malvinas? Bueno, yo participé en Malvinas como piloto. Yo integré una tripulación de vuelo de aviones Hércules y tuve la oportunidad de volar las dos versiones, el carguero y el avión reabastecedor de combustible. ¿Y le tocó participar de algún combate? El avión no es un No avión de para- combate, no. es decir, nosotros como cargueros servíamos de apoyo logístico a las islas y traíamos heridos, y como reabastecedor de combustible lo que le dábamos era el apoyo logístico del ¿Y combustible. hasta qué momento pueden? Porque después se cortan un momento. ¿Hasta qué momento pueden hacer ese intercambio con Malvinas durante la guerra? Hicimos durante el mes de abril, todo el mes de abril, el puente aéreo. Y a partir del 1 de mayo ese puente aéreo se redujo y quedó para vuelos individuales, que son los famosos vuelos que todo el mundo conoce, que hacíamos de noche, volando a 15 metros del agua. Y esos vuelos se hicieron hasta el mismo día 14 de junio. Ajá. O sea que la participación de Hércules fue constante en Malvinas. Silvio, ¿y tu participación cómo fue? Fui con el Regimiento 3, como te contaba antes, y en lo personal fue una muy mala experiencia. Yo tuve... ¿Vos qué clase sos? ¿62? 62. ¿Había sido dado de baja ya? Me faltaban 15 días para retirarme del ejército. ¿Y estabas preparado, instruido, crees, para haber ido a Malvinas? Para la guerra? No, yo no creo que haya ningún chico de 19 años, más allá del orgullo, el honor y de haber defendido la patria, que haya estado preparado. ¿Dónde estuviste vos? Yo estuve en Puerto Argentino, en Bahía Elefante. ¿Y ahí sufrieron las torturas que hoy están denunciando ante la justicia? Sí, sí, que en realidad es una seguidilla de torturas que ya venían en el regimiento, ¿no? Sí, las prácticas habituales que hacían muchas veces en los regimientos, ¿no? Claro. En Malvinas se potenciaron. Que uno dice, es inexplicable que en medio de una guerra y de un conflicto con otro pueblo se haya hecho contra los propios soldados, ¿no? Sí, yo lo defino como aquella película que es Durmiendo con el enemigo. Eso es lo que sentíamos nosotros. ¿Vos en carne propia sufriste algo? Muchísimas. ¿Qué, por ejemplo? Y bueno, nosotros teníamos un pozo de agua que se llamaba el Lago de los Lamentos, le habíamos puesto, porque nos llevaban a todos los soldados y nos dejaban 15, 20 minutos, media hora las manos abajo del agua. Yo, por ser judío, siempre tenía un plus de 5 o 10 minutos más, o agregar, poner la cabeza, hasta sentir calambres en la cabeza. ¿Y para qué los hacían? ¿Les daban alguna explicación o no? No, jamás, era abuso de poder, era torturar por torturar, o sea, se aburrían y bueno, nos tenían la mano a nosotros, y eso fue sistemático. O sea, no había día, por ejemplo, en mí lo que más caló fue la tortura psicológica, ¿no? Yo escuchar el judío de tal cosa, de tal otra, el que era cagón, el que yo había matado a Cristo, por ejemplo. Desconociendo la historia, ¿no? Porque mataron los romanos y yo no tengo tantos, no Sí, tengo no, 1900 se supone años. a ver que en momentos de una guerra les tendrían que levantar el espíritu, no bajárselo, ¿no? Bueno, hablando de levantar el espíritu, después del 1 de mayo, este subteniente nos formaba con una botella de whisky en la mano y nos daba para calentar el pecho por si entrábamos en batalla. Y cuando llegaba a mí me decía, no, judío, vos sos traidor, anda a combatir por Israel porque vos vas a hacer que muera alguien o vas a morir vos. Ah, tremendo.
Es realmente tremendo. ¿Y en qué año llevaron a la justicia estas denuncias? La justicia están, si no me equivoco, que me corrija Ernesto, del 2007. 2007 fue... ¿Han avanzado? Mira, el 2007 fue la primera presentación que... ¿Vos también, Ernesto, tuviste algún tipo de...? Yo fui testigo, sí, testigo de estaqueamientos y de muertes de soldados congelados y del mismo trato, digamos, que veníamos soportando de la colimba, digamos, ¿no? Hay que... Sí, bueno, la un colimba, digamos, la es tremendo, expresión, ¿no? la expresión de los militares de esa época fue Aldo Rico, digamos, sigue teniendo ese mismo pensamiento. Y nosotros en el año 2007 presentamos una denuncia al Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego con los primeros 23 casos de torturas. Se está investigando del asesinato de un soldado, la muerte por hambre de 2 soldados. Esos son los casos de Corrientes y hoy hay más de 100 denuncias. En todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, tanto de Fuerza Aérea, de Ejército, de Marina, por lo menos hasta ahora hay un caso denunciado. Hoy estamos en las instancias de la Corte Suprema de Justicia, en el cual hicimos todo un largo proceso porque parte de algunos de los imputados, su defensa, bueno, tuvimos un primer fallo en la Cámara Federal de Comodoro que reitera el fallo de primera instancia que declara estos delitos como de lesa humanidad, hasta que llega a la Cámara de Casación Penal, donde la Sala 1 los declara como prescriptos porque asume que esto debería haber sido investigado en su momento bajo el Código de Justicia Militar. Ahora, claro, bueno, el Código de Justicia Militar, justamente el informe de Rattenbach habla de esos casos. Bueno, el informe de Rattenbach habla clarísimo de esos casos que digo, a uno realmente, uno que hizo la colimba y que lamentó no haber estado preparándose para lo que ellos deberían haberse preparado para una guerra, sino que estar todo el día, digamos, subestimando y maquinando ahí en contra del soldado. Pues yo siempre digo, yo soy clase 62 igual que ustedes. Si a mí me hubieran mandado a Malvinas, después de haberme reincorporado, me hubieran matado porque hicimos 5 prácticas, no sé la experiencia de ustedes, 5 prácticas con FAL, sí. Y cuando me reincorporan me dan la PAN, creo que era la chiquita, sí. Que no sabíamos utilizar. Nunca la habíamos usado. Hubo soldados que no le anduvo el armamento en pleno combate. Sí. Entonces, esta causa, y termino con esto, nosotros el CECIN La Plata somos querellantes, que representamos en todo caso el caso de Silvio y de cientos de compañeros de todo el país, está en la Corte Suprema de Justicia, en el cual presentamos la queja. A esto se ¿Y de los jefes que tenían en esos momentos allí en Malvinas, están vivos? Muchos están vivos y algunos en actividad también que están denunciados. ¿Están en actividad? Sí, sí, sí. Hay militares denunciados que están en actividad todavía. Ahora, ¿ustedes presenciaron muerte por congelamiento? Sí, en mi caso sí, un soldado de Infantería de Marina que estaba de refuerzo con nosotros. Yo estuve en Monte London, en la compañía B del Regimiento 7, y este soldado también tenía un trato vejatorio por parte de sus superiores. Y este muchacho amanece con convulsiones a la mañana porque le habían dejado en una posición totalmente descubierto y muere congelado, ¿no? O sea, esto se repite, como dice Silvio, podemos hablar de violencia sexual, de picana eléctrica con los teléfonos de campaña, podemos hablar de estaqueamiento, podemos hablar de enterramientos, enterrar a los soldados hasta la cabeza en la turba malvinense. ¿Por qué? Porque valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado, ¿no? Ahí se rompe este código, como bien los decías vos, digo, en todas sus familias, en las familias los padres deben ser los que protejan a sus hijos, bueno. Y también se vivió en un momento, en un sistema de impunidad donde estábamos nosotros y ellos. Silvio, y los que te decían a vos judío, que te maltrataban por tu condición, por tu religión, ¿viven aún? Yo creo que sí, porque esta persona tiene 3, 4 años más que yo, era nuevo, subteniente. ¿Qué era, subteniente? Claro, sí, sí. Hasta ¿De qué donde arma? yo sé, del Ejército de Infantería Mecanizada. Hasta donde yo sé, está vivo y sigue una vida normal, tiene los honores, tiene una pensión. No sé, nosotros pedimos que se le saquen los honores, la pensión, y que se lo juzgue. Es decir, lo decían con bronca, con odio. Sí, sistemáticamente aparte. O sea, era todos los días. O sea, no hubo un día que no me torturara psicológicamente. Me ha llegado a estaquear, como decía Alonso. Me ha hecho comer... Por tu condición. Por mi condición de judío, como decía él, no, pero, o sea, porque fuimos a buscar comida al pueblo, y al volver, volví con un compañero que está viviendo en Uruguay. Nos estaqueó a los dos, a él le puse una granada en la boca que llegaba a explotar, volábamos los dos, ¿sí? Y a mí, cuando se cansó de verme llorar y gritar, porque la verdad que tenía pánico, me hizo orinar
por mis propios compañeros, bajo la orden de que si no lo hacía, los estaqueaba a ellos. Claro. No conforme, me saca del estaqueamiento, me lleva a donde nosotros defecábamos, tira comida entre las heces nuestras y a punta de pistola en la cabeza me obliga a comer. Y después viene, o sea, un juez de la Cámara de Casación y dice que prescribió. O sea, yo tuve 20 años, Gustavo, sin poder hablar del tema. Eso te iba a preguntar. 20 años. ¿Cómo volviste, no? Y volví mal y encima, como te decía al principio, o sea, después de una historia de mi papá que había estado en la guerra de Alemania, donde uno tenía al papá sentado que no hablaba del tema, Claro. yo pensé que era esa la idea, o sea, no se podía contar. Y tardé muchísimo, necesité apoyo de mis compañeros, necesité Apoyo psicológico también, apoyo ¿no? psicológico, yo estoy en terapia, muy bien tratado, gracias a Dios, hace 7 años. Pero lamentablemente muchos no lo tuvieron y muchos se suicidaron. Muchos quedaron en el Sí, camino, lamentablemente. ¿No? Esa imposición de silencio que se nos hizo al regreso, que no teníamos Eso que de haber hablar, ¿no? enviado, haberlos escondido de la forma en que los Exactamente. escondieron Claro. y de no hablar, ¿no? Eso era Claro, lo eso peor. fue terrible. Habernos prohibido. Claro. Y además, un comentario, en ningún caso este tipo de castigo se da por algún acto de cobardía de Claro. un soldado. O de O de insubordinación. insubordinación, sino Claro. por este tipo de Por robar actitud, comida. por el solo hecho que De nosotros ninguneo permanente éramos, como era la colimba. éramos colimba, éramos Claro, civilachos. de ninguneo como era la civiles, colimba. Claro, exactamente. una continuidad, fue Malvinas fue una Exactamente. continuidad potenciada. Bueno, ahí se demuestran lo inútiles que fueron para la Las guerra. Fuerzas ¿no? Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional. Digo, uno escuchando lo rico también lo reafirma Sí, acá. totalmente. Estaban bajo la doctrina de la soberanía nacional y por eso, lamentablemente, sucedió lo que sucedió en José María, Malvinas. ¿y vos cuál fue tu caso? Bueno. A vos ya estabas de baja Yo ya y estaba te de baja. reincorporaron. Sí, a mí me ¿Cuándo? fueron a buscar un viernes 9 ¿Viernes Santo? de abril, no, 9 de Ah. abril. A las 3 menos cuarto de la mañana estaba con 2 amigos tomando mate y mirando las fotos de ciclismo cuando corría, cuando era joven. Corrí de los 11 hasta los 18 años que me tocó el servicio militar. Tuve la gran suerte de haber ganado muchísimas carreras, fui compañero de equipo de Marcelo Alessandre y de Claudio Iannone, y bueno, posteriormente me tocó la colimba, estaba en la selección juvenil y bueno, me quisieron dar un permiso especial para que me pudiera entrenar, me negué y dije voy a hacer la colimba como cualquier otro soldado. ¿Y a dónde te llevaron? Cuando Cuando me reincorporan, nosotros viajamos hacia Malvinas un martes 13, el miércoles 14 llegamos a las Islas Malvinas. Nuestra función dentro de las Islas Malvinas fue hacer los campos minados en Monte Ken, en Monte London, en Ganso Verde y en Zapperhill, en la cual bueno, fuimos divididos en diferentes sesiones, en las cuales estuvimos diferentes grupos y en diferentes Ahora, lugares. es la primera vez creo que vas a contar, Sí, ¿no? bueno, voy a ¿Por qué? contar muchas cosas. ¿Por qué te decidís ahora a hablar, digo? Bueno, porque creo que uno ya logró la maduración ¿Te pasó lo que le pasó necesaria. a Silvio, de Yo estar creo- en silencio, de no hablar del tema, como les pasó a muchos? No, yo creo que bueno, hubo un factor preponderante acá en esto que fue, nosotros éramos jóvenes de 19 años, que tuvimos que aprender a pelear en la guerra. No es fácil jalar de un gatillo, no es fácil. ¿A vos te pasó tirar. una circunstancia especial de haber tirado sin por municiones? supuesto, sí, aparte de sin municiones, ¿Cómo sin fue? comida, o sea, cómo fue? el hecho de ir y tener que ir a buscar comida para todos los Bueno, con lo que le pasaba a compañeros, como Silvio, acá en el caso de ustedes ellos. también. Sí, sí. Con la diferencia por ahí, yo siempre fui bastante rebelde, entonces eso quizás me ayudó a que no me estaquearan. Cuando me quisieron estaquear dije, no, yo tengo el arma encima. La cargué y dije, a mí si me agarran, me van a agarrar, pero a ustedes los mato. Acá estamos en una guerra, te pero intentaron estaquear. estamos de igual a igual. Sí, por supuesto. Por supuesto que lo intentaron. Como era ya soldado viejo, ya sabían que, bueno, y me conocían de la colimba. Ahora, ¿cómo fue eso de quedarte sin municiones y tener que ir a buscar? Teníamos 285 tiros solamente, cada uno en la trinchera. Y bueno, decidimos, bueno, en la noche del combate sabíamos que, bueno, que se iban a necesitar muchos más. Entonces, por lo tanto, fuimos y conseguimos una caja de granadas, 100 granadas, en la cual, bueno, aparte de eso, tuvimos que transportar a todos estos lugares que yo le estoy contando, Ganso Verde,
Montequén, Monte London, teníamos que transportar las minas a hombro, o sea, en el hombro. Una mina antitanque, que era la que lo colocábamos nosotros en el caso nuestro, pesaban 120 kilos. Y tenemos que hacer 15 kilómetros, 20 a pie. Y cuando llegábamos no teníamos comida, teníamos que volver y tampoco había comida cuando llegábamos. O sea, fue una situación terrible, sinceramente, la que hemos vivido los soldados, los mal llamados chicos de la guerra. Porque éramos jóvenes que tuvimos el ímpetu y la valentía y el coraje de estar en una guerra. Acá el compañero lo sabe porque ha estado en London. No es fácil jalar del gatillo cuando uno le ve la cara al enemigo. ¿Y a vos no te es tocó? fácil. ¿A vos te tocó hacerlo? Me tocó no solamente a mí, sino también a muchos compañeros, a muchos que quizás no se animan a decirlo. Es una sensación muy, pero muy particular que se vive y que uno siente que lo va a llevar por siempre en el corazón. Más allá de que vaya a ser la vida de la otra persona o la tuya, te quedan secuelas irreversibles. Que no si a eso le sumamos que no fuimos tratados, no fuimos contenidos, solamente nuestras familias escondidos. Son las que nos contuvieron. Yo siempre digo, la situación que tenemos los excombatientes hoy, con el avance de políticas públicas para atendernos, como dice Silvio, él se está atendiendo en un centro especializado de las Fuerzas Armadas, como tenemos otros programas nacionales, la tendremos que haber tenido en el 82-83. Claro, en ese camino, lamentablemente, quedaron un montón de compañeros. ¿No? Porque la dictadura se encargó de esconder a todos. Escondió la el informe dictadura Rattenbach. Y también los gobiernos democráticos que sucedieron, porque acá el compañero Alonso seguramente debe estar de acuerdo. Nosotros no solamente fuimos combatientes en Malvinas, sino que seguimos combatiendo a partir del año 82 con nuestra llegada. Por las reivindicaciones personales. Con todas las reivindicaciones sociales totalmente. Y los logros de haber logrado centros de excombatientes, que somos los únicos soldados en el mundo. Tenemos que hacer cargo de algo que no nos correspondía. De generar leyes durante los primeros 10 años fueron terribles, que ahí se dio también el pico máximo de cantidad de compañeros que... ¿Cuántos hay una estadística? Ahí se estima que es la misma cantidad más o menos de gente que murió en la guerra. Estamos hablando de la misma cifra, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, hicimos una construcción, como dice Ubaltón, una construcción de las organizaciones que pudimos conformar. En el caso nuestro, bueno, tenemos 30 años de vida institucional, que hicimos todo lo contrario. Hablamos, militamos, generamos, y hoy también estamos hablando ya de otra situación, de otro paradigma de Malvinas, ¿no? Porque para nosotros Malvinas es mucho más que la guerra. Malvinas tiene que ver con el presente. Sí, como yo decía al inicio del programa, es un sentimiento nacional, ¿no? Que fue utilizado. El alma, fue utilizado siempre, lamentablemente. Y bastardeado. Fue la acción más desmalvinizadora, la ocupación militar del 2 de abril. Totalmente. Nos alejó de Malvinas. Totalmente, así es. Vos has traído tu... Sí, he traído, bueno, la camisa. La camisa usabas esta. Que usé allá, que la encontré en la basura, porque, bueno, nosotros comíamos de la basura. Había un basural en Puerto Argentino, en el cual estuve durante muchísimo tiempo, en el cual, bueno, de ahí sacábamos la comida y mi camisa estaba totalmente gastada y encontré esta y esta era la que usaba arriba de la que yo tenía. Tenía una remera, este pullover que ves acá, que está con los mismos agujeros, que es mucho más fino que un Bremer, y la chaquetilla que nosotros usábamos de verde en la colimba y el duvet. Esa era la única indumentaria que teníamos. Si le sumamos a eso que comíamos cada 2 o 3 días fideos servidos, porque esa era la única comida que teníamos, no había fruta, no había pan, no había absolutamente nada, no había agua. Acá Alonso sabe, nosotros, y lo sabe acá el otro compañero, tomábamos agua del mismo lugar donde nuestros compañeros capaz que orinaban o defecaban, porque no había baños. Es muy interesante analizar lo que fue la sanidad militar en Malvinas y lo que la propia sanidad informa en los últimos días. Las tropas estaban en un estado deplorable, no aguantábamos una semana nada más prácticamente. Imagínate con ese clima ingerir una cantidad mínima de calorías. Si no venían los ingleses nos mataba el frío, digamos. ¿No? Ustedes también con la misma vestimenta. Sí, yo por eso no entendía lo que hablaba al principio Aldo Rico cuando decía que una semana más los ingleses no resistían. Nosotros no hubiéramos estado, o sea, no sé, lo hubiera tomado otro país, pero nosotros no hubiéramos estado una semana más. Bueno, yo tengo
entendido, en el cual el general Jeremy Moore dijo que, bueno, que las tropas inglesas estaban en el límite ya. Yo creo que hubo una gran descompensación de la cantidad de soldados que había en Puerto Argentino, que había 5.000 y éramos 3.000 en Yo te entiendo, pero yo te digo una anécdota nada más, te cuento, sí. Cuando yo volví de Malvinas, me llevaron, después de darme de comer y de esconderme, al Hospital Militar de Campo de Mayo. Sí. Vino mi mamá a verme, yo le gritaba a mamá y no me conoció. Yo volví con más de 30 kilos menos. Claro. Entonces yo no sé si nosotros podíamos resistir más que los ingleses en ese momento, ¿no? Y además estamos hablando de que nos enfrentamos a una potencia que también esto fue, digo, un error político de la dictadura. Totalmente. Que le permite al imperialismo posicionarse definitivamente en el Atlántico Sur, ¿no? O sea, no, y además con estos vejámenes y tortura que ustedes denunciaban. ¿Quién, un soldado de 19 años, qué podía soportar? Como decía la canción, el poema de Jorge Luis Borges que cantaba Sandra al inicio, alejado de su casa, en unas islas lejanas, en otro territorio que no estaba conocido, sin ninguna contención ni de los que tenían que contener. Por suerte estamos en un proceso que estamos revirtiendo esto con la desclasificación de informe Ráttima y sí, por suerte. Hoy salió una noticia que nos ha agradado de sobremanera, donde ya el expediente que presentamos en la Corte Suprema ya va a tener un tratamiento especial. No va a ser un tema normal para que la Corte Suprema resuelva sobre esta posibilidad que la sociedad necesita saber qué pasó con sus soldados en Malvinas. Comodoro, y usted tuvo, digamos, una historia particular porque se encontró con un piloto inglés, ¿no?, que combatió en Malvinas. Y eso fue bastante tiempo después de la guerra. Yo me retiré de la Fuerza Aérea en el año 94 e integré como funcionario de Naciones Unidas el Departamento de Mantenimiento de la Paz. Tuve oportunidad de... Bueno, estuve en varias misiones y me he encontrado en esas misiones con algunos ingleses que participaron en Malvinas. Particularmente estuve destinado casi 3 años en la República Democrática del Congo y allí conocí a 3 personas que habían estado en Malvinas. A 2 coroneles del ejército y a un oficial de la Fuerza Aérea Británica, con quien en realidad me hice bastante amigo. Yo cuando él llegó a la misión yo ya estaba y lo invité a alojarse en mi casa. Yo sentía una curiosidad que interpreto que ha sido mutua y lo invité a alojarse en casa hasta tanto él consiguiera su propio ¿Pero sabiendo alojamiento. que había estado combatiendo en Malvinas? Sí, lo sabía porque yo vivía en esa casa con un funcionario peruano que lo conocía. Este militar británico estaba destinado en Kosovo. Y de noche hablábamos nosotros con el peruano y me contaba sus experiencias con el inglés. Cuando yo me entero que él va al Congo, decidí invitarlo a casa y saber cómo era, que quería conocerlo. Bueno, él estuvo 45 días viviendo en casa, hablamos realmente mucho. Creo que fue una situación mutua de darnos cuenta de que habíamos sido preparados en escuelas de aviación bastante similares. Teníamos los mismos principios. Él era un descendiente irlandés, o sea que era católico, y además resultó ser una muy buena persona. Pero él fue porque usted tuvo un episodio que a usted casi lo dan por muerto, ¿no? No. ¿No? Ah, yo tenía entendido que usted había tenido un episodio de que lo habían casi herido ahí en los vuelos que tenían, ¿no? Ah, no. Disculpe, en realidad nosotros, el escuadrón nuestro tuvo un solo derribo, que fue derribado por un Harrier y bueno, murieron los 7 tripulantes. Está bien. Y digamos de eso, porque la verdad que en algún momento no le despertó algún sentimiento de humano que es, de bronca o algo cuando estaba con... No, en realidad... ¿Ellos cómo calificaban, digamos? ¿Qué experiencia, qué contaban de cómo habían actuado los argentinos o de los soldados argentinos yo siempre en esa experiencia que tuvo? Yo siempre fui tratado por británicos con mucho respeto. La verdad, debo reconocerlo, siempre me trataron muy bien. Creo que en mí veían a la Fuerza Aérea
Y yo con esta persona no sentí nada, en contrario, fuimos profesionales, Claro. muy técnicos, los dos fuimos, hay una serie de coincidencias que se dan. El apellido, ¿no? El apellido es uno, pero bueno, el haber Era sido... Chris Brien y usted es Brien. Brien. Mi apellido es de origen francés y el de él es irlandés, ¿no? ¿El libro que trajo lo están por editar o ya lo han editado? La fundación de la cual soy presidente, que es la Muéstrenlo Fundación si quiere ahí Malvinas acá. de Córdoba, está editando este libro que va a estar en las librerías a fin de mes y cuenta una serie de historias. Esta historia que bien. cuento del inglés Muy bien. es una de ellas. ¿Y vos qué trajiste que tenéis algo escrito Sí, acá? bueno, el sábado 7 de abril vamos a hacer una bicicleteada en Hernando, que es provincia de Córdoba, en honor a los... Capital Nacional del Maní. Del Maní, así es. En la cual, bueno, se va a tener en cuenta los dos compañeros del RI 25 que cayeron en combate, Carrascul y Girao, en el cual bueno, invitamos a toda la gente para que haga acto de presencia. Un saludo para la gente de Embalse, que sabemos que te están mirando en los bares del pueblo. Un saludo a todos, al intendente, a mi familia, a mis hijos. Bueno, y agradecerles a ustedes por el valor de contar esta tragedia. Realmente que es una tragedia, la guerra, pero sobre todo cuando aquellos que tendrían que haber protegido, en el caso de ustedes, los ningunearon, los maltrataron y bueno, hicieron uso y abuso, digamos, de ese rango, ¿no? Gracias, gracias por estar acá sobre todo. Gracias. Bueno, enseguida, vamos ahora, ya está el diputado nacional, ex diputado nacional, mandato cumplido, Federico Storani, que fue muchos años presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal? Un gusto, gracias. Y el actual presidente de la Comisión